Hay algunos que empiezan a tener problemas en la familia y lo que hacen es apartarse de los caminos de Dios. Hay algunos que empiezan a tener problemas económicos, se le aparece un trabajito ahí que le pagan más y entonces empiezan a dejar de venir a la iglesia con la frecuencia que tenían antes. Incluso algunos han cambiado un trabajo por la salvación. Se van de la iglesia porque el trabajo que le pagan más, hay que trabajar sábado. Imagínate tú, el Señor me entiende. Algunos otros se buscan una novia, se buscan un novio, se casan incluso y lo que hacen es alejarse de la iglesia. Hay cosas que nosotros como cristianos tenemos que estar claros, hermanos. ¿Qué es más importante para mí? ¿Crecer espiritualmente, salvarme o las distracciones de la vida? Pablo estaba preso, como les dije, pero él se mantenía enfocado. Incluso llegó a declarar allí en el capítulo 3 de Filipenses. Les invito a buscar allí en sus Biblias. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13. Versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él estaba consciente de que todavía le faltaban cosas que arreglar en su vida. Él estaba consciente que todavía él estaba en un proceso. Él estaba consciente que todavía no había llegado a la meta final. Él estaba consciente que todavía había puntos en su vida que necesitaba mejorar espiritualmente. Y él mismo lo declara allí, no que lo haya alcanzado ya. Es decir, no he llegado todavía. No he alcanzado lo que Dios quiere para mi vida todavía. Y sigue diciendo allí, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Jesucristo. Mi querido hermano, ¿estamos conscientes nosotros que Dios quiere mucho más de nosotros? ¿Estamos claros de que mi vida espiritual todavía no es la ideal? Todavía no es la que Dios quiere que yo alcance, que todavía nos falta. Estamos conscientes que aunque venimos a la iglesia, aunque estamos en un proceso de la semana de oración, que estamos involucrados en la oración, en el estudio de la Biblia, todavía nos falta. Tengamos mucho cuidado en el momento que digamos, ya yo llegué, ya yo he alcanzado, y más aún, lo más peligroso es que no necesito avanzar. Pablo estaba consciente y decía, mi meta, que fue por lo cual el Señor me alcanzó, me llamó, todavía me falta, necesito seguir avanzando. Y es preciso que a veces, es posible que a veces nosotros en el gimnasio nos cansemos. Nos cansamos porque falta de tiempo, porque no vemos resultados inmediatos. Nos cansemos porque digamos, esto me está robando mucho tiempo. Yo pensaba que el crecimiento espiritual era un poquito más rápido. Y empezamos a distraernos por aquí, a distraernos por allá. Y lo más triste es que muchos dejan el gimnasio. Muchos bajan la guardia. Muchos se desaniman. Muchos dejan de orar como antes empezaron a orar. Muchos dejan de asistir como antes empezaron a asistir a la iglesia. Muchos dejan de predicar. Se desaniman. Y empiezan a vivir una vida de cristianos de banco, como le podemos decir, que vienen a la iglesia y están ahí sentados, pero no les anima nada.
están ahí sentados y no les motiva nada. Es una frialdad espiritual, un sedentarismo espiritual muy triste el que muchas personas viven. Y Pablo está en contra de los sedentarios, porque él dice, yo no he llegado, tengo que seguir avanzando. Y el versículo 13 dice, hermanos, no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Pablo no se desanimaba. Pablo no miraba al costado. Él decía, yo no lo he alcanzado, pero yo voy a hacer una cosa. Olvidando lo que queda atrás, metiendo siempre a lo que está adelante. Yo avanzo, yo no me detengo, yo no he llegado todavía, no he alcanzado la meta que el Señor quiere para mí. Es decir, que lo único que tengo que hacer yo es seguir hacia adelante, no detenerme. Nunca detenerme. Y había un pueblo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel, que el Señor siempre demandaba del pueblo de Israel lo mejor, como también demanda de cada uno de nosotros. Primeramente, vamos a ver 6 ejemplos muy rápidos de cómo el Señor llamaba al pueblo de Israel a una santidad y el pueblo de Israel se desenfocaba y los llamaba otra vez y se volvían a desenfocar. Primeramente en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19 versículo 5, dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y vemos entonces que al bajar Moisés ya estaba el pueblo de Israel como haciendo un becerro, haciendo y desviando su corazón tras dioses ajenos. Número 2, vemos en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, cuando el Señor le dice, amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios llama a amar al pueblo de Israel, a amarlo de corazón, con todas las fuerzas del mundo, a consagrarse. Y después lo vemos en el Número capítulo 14, versículos del 2 al 4, cómo el pueblo empieza a murmurar, a hablar, a quejarse y empieza a desear regresar a Egipto. En el número 3 vemos cómo Josué, en una firme decisión, le dice al pueblo que él y su casa iban a servir a Jehová. Y el pueblo en aquel lugar se dio cuenta que era mejor servir a Jehová. A través de Josué, el pueblo estaba escuchando que debía humillarse delante de Dios y servir a Dios de todo corazón. Y después lo vemos al pueblo en Jueces capítulo 2, como después de su muerte, el pueblo empieza a desviarse y empieza a servir y hacerle culto a los Baales. En el número 5 vemos cómo Jeremías capítulo 7 versículo 3, el Señor le dice, enmendad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Dios los llama a enmendar, a arreglar, a hacer reformas, a cambiar. Sin embargo, vemos en el mismo capítulo 7, versículo 24, cómo el pueblo dice allí, y no oyeron ni inclinaron su oído, sino que caminaron en sus propios consejos. No le hizo caso a lo que Dios le estaba diciendo, le entró por aquí y le salió por aquí lo que Dios le estaba diciendo. Y vemos ahora en un ejemplo número 6, como en Segundo de Reyes capítulo 23 versículo 2, Josías lee el libro de la ley y llama al pueblo a renovar el pacto, a consagrarse, a buscar a Dios, a entrar en ese proceso de crecimiento espiritual. Sin embargo, vemos que el pueblo no le hace caso,
después que se acabó su reinado, el pueblo vuelve a desviarse y empieza a caer nuevamente en la idolatría. Fíjense cómo a través de estos 6 ejemplos, y creo que en la Biblia hay mucho más de esos 6 ejemplos, cómo todas las veces el Señor le estaba diciendo al pueblo: conságrate, crece, búscame, adórame, ámame de todo corazón. El pueblo unos días ahí en la semana de oración se mejora espiritualmente, comienzan a orar, pero ya cuando viene se le olvida todo, empiezan a desviarse por aquí y por allá, empiezan a buscar los dioses ajenos, empiezan a buscar dinero por aquí, dinero por acá, allá, trabajo, dejan de venir a la iglesia y el pueblo empezaba a olvidarse de lo que Dios quería para ellos. Mis queridos, este proceso, Pablo dice que es de una constancia, es de un rendimiento ahí permanente todo el tiempo. Y mi papá me decía, yo me acuerdo que mi papá y mi mamá me decían: a ti lo que te falta nada más es que te vayas a dormir a la iglesia. Llévate la cama ya para que te vayas para la iglesia y te quedes allí. Si tú eres, miren, el sábado, domingo para el culto, lunes era un grupo pequeño, martes era otro grupo pequeño, el miércoles iglesia, el jueves ensayo de los programas de coro, de cualquier cosa, el viernes era iglesia, era el culto de jóvenes, y ahí me corría toda la semana. Y mi papá me decía: ya tú no paras aquí, tú no paras iglesia, 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 llévate la cama para que te quedes allá. Pero ese estar arriba de la bola, ese es estar constante, ese de estar yo involucrado siempre. Que sonaba una lata en un grupo pequeño, ahí estaba yo. Que había un social, ahí estaba yo. Que había una obra misionera, ahí estaba yo. Que había un culto, ahí estaba yo. Ese ejercicio constante, ese estar constantemente buscando a Dios a través de su palabra, a través de las actividades de la iglesia, involucrado en todo, eso me ayudaba a crecer espiritualmente. Porque si yo me quedaba en casa, era viendo una película, o si yo me quedaba en casa era jugar dominó en la esquina, o si yo me quedaba en casa era escuchar los CD que yo tenía ahí guardados, hasta que llegó el momento que lo rompí por completo. Mi querido, mientras usted tenga salud, nunca se quede en casa, nunca se quede en casa, busque a Dios constantemente. Y muchos me dicen, me dicen en esta semana: pastor, ¿cómo ha venido hermanos a la semana de oración? ¿Qué va a pasar la semana que viene? Usted venga el miércoles que viene y usted va a ver posiblemente, si no decaemos en la constancia, cómo hay una disminución muy grande en la asistencia a la iglesia. Porque nosotros pensamos que nada más esto es de semana de oración en semana de oración. Y esto es estar ahí todo el tiempo. Y Pablo lo entendía. Pablo sabía que él quería llegar a una meta. Él quería llegar a un objetivo. Y sabía que nunca podía separarse de la mano de Dios. Era agarrado todo el tiempo, preso en el Señor, preso ahí, pero estaba libre en el Señor porque estaba constantemente agarrado de la mano poderosa del Señor. Pruebe una vez y deje de venir a la iglesia un mes para que usted vea. Pruebe una vez y deje de orar por un mes para que usted vea. Pruebe una vez y deje de estudiar la Biblia un mes para que usted vea. Pruebe y no venga a ninguna actividad para que usted vea cómo usted va a morir. Y todo lo que usted ha avanzado en el gimnasio va para atrás. Yo soy muy inconstante en el gimnasio. Muy inconstante. Hay veces que en el año hago 3 meses, 4 meses, cuando más ejercicio. ¿Qué sucede cuando vuelvo a ir? Miren, de cero prácticamente. Dicen que el músculo tiene memoria, que se acuerda, no sé qué, de cuando un día usted hizo ejercicio. Pero los dolores que dan son igualitos como el primer día que usted vaya al gimnasio. El músculo empieza a crecer, el procedimiento es lo mismo como primera vez usted va a hacer ejercicio.
Mi querido, la vida cristiana, la vida de crecimiento tiene que ser constante, una carrera de resistencia. Hay algunos que piensan que la meta es bautizarme. Usted lo ve que se quiere comer la iglesia. Ay, se bautizó, se le fue el espíritu. Algunos piensan que la meta es llegar a tener un cargo en la iglesia. Algunos piensan que es tener un novio cristiano, esa es la meta. Algunos piensan que llegar a ser pastor es la meta. La meta es que mi carácter sea semejante al de Jesucristo. Y hasta que no lleguemos ahí, usted no puede dejar de avanzar. Hay alguno que ya está ahí, reflejando a Jesús, ya no tiene que hacer más nada. Todos todavía nos falta. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando con resistencia espiritual. Hasta que no logre mi objetivo, no termino. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a nunca bajar la intensidad en cuanto a el crecimiento espiritual. Una vez estábamos ya en el tiempo de los nombramientos en la iglesia. Y una muchacha que había sido líder de iglesia por mucho tiempo, dice: pastor, este año voy a coger vacaciones. Digo, vacaciones. ¿Cómo es eso? Explícame. Yo haciéndome haciéndome el loco. Explícame, ¿cómo es eso que vacaciones? Sí. Ya yo llevo mucho tiempo y le voy a dar la oportunidad a otro para que lo haga por mí. Yo le digo: mira, tú no sabes la oportunidad que tú te estás perdiendo si rechazas en trabajar para Dios. Le decía: con Dios no se saca vacaciones. No es que voy a estar ahí 40 días de oración, de amaneceres, y ya voy a coger unos días de vacaciones hasta que llega la otra semana de oración. Y ya cuando esté ya en diciembre, 30 y pico, 20 y tanto de diciembre, ya empiezo a hacer mis proyectos espirituales. Para que comience el nuevo año, voy a crecer. Y ya empieza un mes, 2 meses, llegamos a los libros de los reyes y se acabó el año bíblico. Toda la genealogía, entonces ya muy aburrido, ya se acabó ya todo ya. Pero viene otra semana de oración, ahí viene un problema personal, ahí me agarro en toda mente entonces del Señor. Se solucionó el problema familiar. Viene una enfermedad, ahí voy a orar, ahí. Querido, eso así no funciona. Eso así no es. Si alguien le enseñó así, no es así. Dios quiere que nos consagremos a Él siempre y que nuestro proceso de crecimiento sea constante. Unos se demoran más que otros porque unos tienen más disciplina que otros en el crecimiento espiritual. No mengue su intensidad espiritual. Sea constante. Avance. No importa lo que esté a su lado. No importa lo que el Señor le está, las cargas que vienen a su vida. Dile: Señor, lleva mis cargas, pero yo voy a seguir hacia adelante.
Señor, no importa lo que venga, mi crecimiento va a ser constante porque yo quiero reflejar tu carácter y llegar al reino de los cielos. Esa es mi meta y esa debe ser la meta de todos. Hasta que no alcancemos eso, no paremos. Es ahí todo el tiempo. Vamos a cantar el coro tema. Vamos a pedirle al Señor también después del coro tema que nos ayude a mantenernos todo el tiempo ahí, avanzando hasta llegar a la patria celestial. Y cuando venga la semana que viene y cuando venga la otra, yo me quedo así, mira, siguen viniendo a la iglesia y ahí están. Ahí está la iglesia constantemente creciendo. Porque la iglesia no va a ser nada más a partir de ahora de semana de oración en semana de oración. Que cuando la gente vea a la iglesia de Puerto Padre diga, y eso es miércoles. Diga, pero que esa cantidad de gente un miércoles. Vamos a cantar el corte tema. Vamos a